Son tres categorías que son importantes de considerar en el mundo contemporáneo. Si bien es cierto, la migración se ha llevado desde hace varios años atrás, es importante poder pensarla en el contexto actual de, digamos, del 2010 para acá, un momento en el que la frontera colombo-venezolana comienza a desbordarse. Y que las dinámicas del conflicto armado en Colombia pues llevan precisamente a que se acentúen las dinámicas de confrontaciones, de narcotráfico, armas, guerrilla, bueno, etcétera, todas las dinámicas que se dan en las fronteras y en ese orden de ideas y en el actual contexto de la pandemia. Resulta importante pensar también el tema de la educación en fronteras. Acá ya en el doctorado se llevó a cabo una investigación bastante prolija de Adriana López, quien hizo un análisis de la frontera colombo-ecuatoriana identificando algunas problemáticas y dinámicas que tienen que ver precisamente con una educación en un contexto muy específico, estudio de caso con unas particularidades, pero también con unas necesidades de volver a replantear el tema de la educación rural y sobre todo en las dinámicas del conflicto que se da a nivel de las fronteras. En ese orden de ideas, también este proyecto se inscribe dentro de un proyecto más general del grupo Claxo de frontera, regionalización y globalización en el continente americano. Y pensamos la globalización también dado las diferentes dinámicas que se dan en el mundo actual, de las cuales no somos ajenos y con las cuales a raíz de la pandemia pues hemos venido más articulándonos e interactuando en diferentes escenarios. Em, Tenemos un foro alrededor de 4 preguntas. Bueno, inicialmente quisiera contarles quiénes son las personas que se encuentran vinculadas a este proyecto. Y en este proyecto entonces está Yamile Durán Pineda, que es profesora de la Universidad de Pamplona, egresada del doctorado en educación. Exxon Wuldi Luidor, esta mañana escuchamos una conferencia de él sobre posidentidad. Él es profesor de la maestría en estudios en migración, de la maestría en migración de la Universidad Javeriana. Ana María Núñez Henao, candidata a doctora del doctorado en Educación y Sociedad. Nelson Olarte Ríos y Jesús Andrés Sánchez Suárez, también estudiantes adscritos al doctorado en Educación y Sociedad. Y Miriam Alba Zapata Jiménez, quien les habla. Soy la coordinadora de la línea del subsistema de investigación en políticas públicas, gobernanza y globalización y miembro del grupo Claxo. También pertenecemos al grupo de Educación y Sociedad del mismo doctorado. Y esta es una línea pues que venimos trabajando, dadas las características que acabo de darles someramente. Queríamos comenzar con esta canción que también representa como varias de las dinámicas que se dan en una frontera que es bastante sensible, que es la frontera de Ceuta y Gibraltar, y donde pues está toda la diáspora también africana y que ha sido una frontera bastante sensible por las dinámicas de la trata de personas y todas las dinámicas que son afines a las fronteras del mundo. Y la discusión pues va a girar alrededor de 4 cuestiones fundamentales. La primera cuestión pregunta por los estudios sobre la migración y la hemos formulado de la siguiente manera. ¿Por qué es importante investigar el tema de las migraciones? Entonces nos acompañan Jesús Andrés Sánchez, Ana María Núñez. Ella no puede prender el micrófono porque tiene problemas de voz en este momento, pero nos está acompañando acá. Y está Nelson Ríos Solarte y Yamile Durán Pineda, con quienes vamos a llevar a cabo la discusión. Entonces, permítanme un segundo. Yo quiero compartir también otro video que nos refleja un poco estas realidades para que podamos a partir de allí generar una reflexión sobre la pregunta de por qué es importante los estudios de la migración. Entonces, ya lo voy a compartir. El
90% de los 2.6 millones de afganos refugiados en el mundo viven en dos países, Pakistán e Irán, que acoge a 800.000 de ellos, pero no significa que estos sean los únicos ciudadanos de esta nacionalidad que vivan en Irán, que dejó de dar el estatus de refugiados hace 20 años cuando cayeron los talibanes. Más de 2 millones de afganos viven como migrantes económicos y cruzan ilegalmente al país. Esto es un cruce transitorio, van y vienen constantemente buscando una mejor vida y otros buscan pasar a Turquía, un país que se ha convertido también en favorito de los inmigrantes y refugiados afganos en los últimos años y que ha reforzado las fronteras en los últimos meses, tal como lo ha hecho Pakistán, que ha dicho que no recibirá refugiados más allá de aquellos que tengan papeles en regla en Pakistán, e Irán, que también no recogerá a estos refugiados, pero sí bien ha creado campamentos y algunos hospitales temporales en algunos puntos de la frontera para dar apoyo a quienes lo necesiten, aunque dice que serían refugiados temporales y que tendrán que regresar al país apenas la situación se estabilice. Un hipotético éxodo masivo de afganos tras la toma de Kabul por parte de los talibán ha puesto en alerta a los países de la región que temen una nueva oleada de migrantes. Turquía, que ya es el país que más refugiados acoge de todo el mundo, ya ha advertido, sobre todo a las autoridades europeas, que no se va a convertir en un almacén de refugiados. Por su parte, la Unión Europea asegura que esta crisis no va a ser la misma que la guerra de Siria y que no se va a producir una nueva oleada de migrantes como la que hubo en 2015. Por otro lado, ha sugerido a los países de la región, sobre todo a Pakistán y Turquía, la posibilidad de establecer una especie de cooperación regional para gestionar esta ola migratoria. Por otro lado, Grecia ha empezado a construir una nueva valla en su frontera con Turquía y Turquía está haciendo lo mismo en su frontera con Irán. Una valla llena de torres de vigilancia, cámaras de seguridad y sensores para impedir el paso de estos migrantes. El presidente Iván Duque confirmó que Colombia dará un refugio temporal a algunos afganos que huyen de su país mientras hacen un registro para su traslado migratorio a Estados Unidos. El mandatario resaltó que Washington va a asumir los costos de la atención de estas personas. El anuncio de Duque se produce casi a la misma vez que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicase en una rueda de prensa que varias naciones están dispuestas a amparar a afganos en riesgo. Entre los países latinoamericanos anunciados, además de Colombia, se encuentran México, Chile y Costa Rica. Colombia es el principal país de acogida de la migración de la vecina Venezuela. En los últimos años ha recibido más de 1,7 millones de venezolanos y el gobierno Duque se propone regularizarlos mediante un estatuto temporal de protección. Bueno, estas son algunas de las situaciones que se viven en otros lugares del mundo y de los cuales, pues no es ajena la situación de Colombia, porque Colombia es un estudio de caso importante en el sentido de que por una parte es el tercer país, tercer, cuarto país receptor del mundo de migrantes, de acuerdo con el informe de ACNUR, particularmente tenemos a Siria, como país receptor ay, perdón, perdón, ya les digo. Sí, como países exportadores de personas, de migrantes, tenemos a Siria con 9 años de conflicto armado. Tenemos a Colombia con el desplazamiento interno que se ha llevado a lo largo de la historia y que suma más de 7.816.000 desplazados internos. Tenemos a Venezuela, que también ha adoptado como una situación migratoria de asilo, acudiendo como a una figura política, porque cuando hablamos del tema de la movilidad poblacional, pues tenemos que saber que hay varias figuras, ¿no? Entonces tenemos los asilados, tenemos los refugiados, tenemos los desplazados forzados, tenemos los migrantes económicos. Y cada una de estas categorías pues tienen unas particularidades que les son propias. En el caso de los venezolanos se supone que es una migración económica, pero también que tiene unos tintes de orden político que de alguna manera pudiéramos clasificarla o tipificarla como una migración forzada en el sentido de lo económico, pero que se diferencia de la migración forzada interna que se da en Colombia por las características
que tenemos en el país, que fundamentalmente tienen que ver con la persecución, el conflicto en algunas regiones, por ser amenazados, por las masacres que se presentan y todas las dinámicas que le son propias al despojo territorial por parte de los diferentes actores armados que están en los diferentes territorios y que complejizan las relaciones, las interacciones del conflicto, porque no se trata solamente de las FARC, sino que son varios actores y entre los actores que parecen un poco invisibilizados en estas dinámicas del conflicto, tenemos a las transnacionales que forman parte de la explotación minero-energética y de otros recursos que se dan acá en el país y que necesariamente cuando hablamos del desplazamiento forzado, tenemos que hablar también del binomio que tiene que ver con despojo y desplazamiento, porque al despojo territorial le sigue el despojo desplazamiento. Esto también tiene que ver como con una dinámica del capitalismo global que ahorita más adelante pues nosotros vamos a desarrollar entonces en la discusión. Entonces, no sé si Andrés, Yamile o Nelson quieran comentar algo más acerca de por qué llevar a cabo estudios sobre la migración. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Está fallando los audífonos. Digamos que, pues revisando revisando un poco la literatura, pues digamos que los flujos migratorios como que han existido desde siempre, ¿no? Digamos que de alguna u otra forma como la sociedad o las sociedades como las conocemos actualmente, pues hacen parte o son el resultado pues de un flujo migratorio que empezó eh, desde hace miles de años, ¿no? Incluso cuando estaban rastreando genómicamente, quiénes fueron los primeros pobladores del Brasil, se daban cuenta de que los primeros pobladores no venían desde África como se creía, sino venían desde Asia, ¿no? Entonces desde ahí vemos que el ser humano desde siempre se ha desplazado, ¿no? Digamos que en América y en Latinoamérica, digamos que tenemos una larga tradición migratoria. En un principio o inicialmente en esas migraciones que se denominaron sur-norte, o de países en vías de desarrollo o subdesarrollados a países desarrollados, sobre todo una migración económica. Ahora, digamos, un poco más una migración sur-sur por unas características como particulares y dentro de esas características ha sido un poco como el endurecimiento que ha habido a nivel de las fronteras entre los países, ¿no? Digamos que ahí como lo veíamos en el video un poco como la construcción de esos muros entre los países que generan divisiones, pero también no solamente son unos muros físicos, sino también son unos muros de orden social, ¿no? Eh, digamos que ha habido grandes tensiones entre esos flujos migratorios, digamos que los que más visibilidad han tenido, sobre todo como han sido esos flujos migratorios entre México y Estados Unidos, que digamos que entre ellos comparten como una gran tradición de ese flujo migratorio, sobre todo de sur a norte. Bueno, ambos están ubicados en el norte, pero digamos como pasando de México a Estados Unidos, pero también Estados Unidos actualmente, México actualmente está en otro escenario y es que se ha convertido en un territorio de paso de toda esa ola migratoria centroamericana, que pues intenta llegar a Estados Unidos, pero que también pasa mucho tiempo en territorio mexicano, ¿no? Entonces ellos ahorita están como que teniendo esa otra realidad. Y a partir del 2005, a nivel suramericano, pues esa migración, sobre todo de migrantes venezolanos a Colombia, Ecuador, Perú, y digamos como que otros países, ¿no? Entonces, digamos que, como decía la doctora Miriam, esas migraciones que obedecen a no solamente causas económicas, o sea, bueno, son causas económicas, pero que también van ligadas a otras realidades de orden político, eh, de restricción de libertades, eh, pero obviamente digamos que la cara visible de alguna otra forma sí es como esas razones como económicas de no poder tener acceso o la garantía del cubrimiento de unas necesidades básicas mínimas de supervivencia, por lo tanto pues se ven obligados
a migrar, ¿no? Entonces, digamos como que en ese escenario, digamos que ahora es muy eh, eh, cotidiano para nosotros de ver esas grandes migraciones, ¿no? Entonces, pero también es importante saber que si bien nosotros como país no tenemos como una tradición migratoria hacia afuera, sí nosotros somos el país con el mayor número de desplazados o producimos el mayor número de personas desplazadas en el mundo. Creo que el último informe daba cuenta de casi 9 millones de desplazados internos en Colombia a causa del conflicto. Entonces también es un poco mirar cómo ese desplazamiento pues obedece pues a una serie de, de hechos de orden político, no solamente económico, obviamente lo que decía la doctora Miriam en cuanto a lo que ha significado el despojo, lo que ha significado la tierra, la posesión de la tierra en las manos de unos pocos, lo que ha hecho ese desplazamiento desde lo rural hasta lo urbano y con estos desplazamientos se han reproducido unas realidades de pobreza porque estas personas que dejan los campos y llegan a las ciudades, pues son víctimas de ese sistema que los ha despojado y bueno, y también esas realidades hay que prestarles atención. Entonces, digamos que en todo ese escenario yo creo que es más que justifica, más que de cualquier forma, hablar de lo que es la migración y su relación con la globalización y todos estos fenómenos de orden político y cómo pensar las políticas públicas dentro de todo este fenómeno. Muchas gracias, Jesús. No sé si Nelson, Yamile quieran comentar algo más. Hola, buenas tardes. Doctora Yamile, buenas tardes, adelante. No, pues Jesús nos ha ilustrado bien, pero considero yo que el tema de la migración, digamos, en la sociedad contemporánea es un asunto que necesariamente tiene que ser eh, eh, estudiado y analizado, particularmente en la relación que nosotros proponemos o en la que yo propongo, que es la educación y la migración, pues eso va a permitir también entender, digamos, cómo la movilidad humana termina también afectando todas las dinámicas culturales, donde por supuesto la educación va a tener un papel importante. Era como eso, digamos, recogiendo un poco el contexto en el cual pues yo me he venido moviendo, estoy precisamente hoy aquí en la frontera colombo-venezolana, el impacto por la educación, de cara, digamos, también a pensar en la educación en el contexto de la frontera. Entonces, nada, irme a las, al compartir, digamos, de los compañeros, considero de total pertinencia, digamos, este trabajo y este espacio de reflexión, porque realmente es un asunto eh, eh, necesario en la sociedad contemporánea. Gracias. Vale, Yamile, muchas gracias. Efectivamente, pues hemos visto algunas de las dinámicas de los impactos que genera la migración en el mundo. No solamente es un fenómeno que estemos viviendo en Colombia y que hayamos vivido a partir de la figura del desplazamiento masivo interno que se ha dado de forma permanente en el país. Y dentro de esos impactos tenemos varios elementos que tienen que ver con lo psicosocial, con lo económico, con lo cultural. Hay varios estudios que ya han documentado este tipo de afectaciones. Hay uno que es reiterativo que tiene que ver con la xenofobia y la categoría que surge también que desarrolla de la cortina de la aporofobia, que es el desprecio hacia los pobres también, ¿no? Que lleva precisamente a que se den estas dinámicas de humillación, como dice Axel Honneth, de no reconocimiento del otro, un tema tanto de derechos económicos, sociales y culturales que son negados, que no permiten tener un goce efectivo de los derechos en todas sus dimensiones, y en parte porque ha habido una política pública con relación a la migración muy incipiente, si bien es cierto es que han salido decretos, leyes, pero han sido de manera como ¿cómo se dice? No han sido preventivas, sino han sido más como curativas, han sido al momento en que se desborda ese fenómeno, por ejemplo, acá en el país, que se dan estas dinámicas.
pero que no han logrado tampoco de una manera sostenida solucionar las dinámicas socioeconómicas de la población migrante venezolana, así como tampoco se han solucionado la restitución, la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado en el país. Si bien es cierto que la Ley de Justicia Paz habla de la reparación integral de las víctimas, hay una reparación en algún orden económico, pero la reparación simbólica y la reestructuración del tejido vital y del tejido social son dos dinámicas que llevan bastante tiempo por los impactos psicológicos que se dan en la población. Ahorita más adelante, con otra pregunta que tenemos, seguramente Jesús y Andrés, Nelson y Jesús nos van a hacer el favor de ampliarnos un poco más la perspectiva de lo que ellos viven en las instituciones educativas y que nos interesa mirar desde allí. Otra razón por la cual, y permítanme acá que yo voy a tomar algunos de los apuntes que yo tengo que tienen que ver con las cifras que mundialmente se están dando. Ustedes pueden estas cifras corroborarlas en el informe que se llama Tendencias Globales de ACNUR, que es del año pasado, del 2020. De acuerdo con el ACNUR, el 1% de la humanidad se encuentra desplazado, lo cual significa un porcentaje bastante alto. Estos desplazamientos forzados, como los denomina ACNUR, tiene que ver con conflictos, persecuciones, perturbaciones de orden público y el desplazamiento forzado afecta a más del 1% de la humanidad. Quiere decir que una de cada 97 personas están en esta situación y que las posibilidades de retorno son cada vez menores. Esta es una problemática, la problemática del retorno es una problemática que vivimos acá en Colombia. Tanto de los desplazados forzados hacia los territorios de los cuales fueron desplazados y despojados, como también el otro retorno es el retorno de los venezolanos, que se dieron cuenta pues que no encontraron como las condiciones suficientes de vida para poder quedarse en Colombia y que a partir de la pandemia pues decidieron retornar también a Venezuela. Sin embargo, todavía tenemos una gran cantidad, una diáspora importante de venezolanos acá. 79,5 millones de personas desplazadas a finales del año 2019 y durante la última década solamente 385.000 personas pudieron retornar. También señala el informe pues que ha sido muy difícil poder llevar a cabo las solicitudes de refugio, de exilio, que es una figura de protección por parte de los estados debido al tema de la pandemia y que por supuesto tal vez el desplazamiento forzado sea mucho mayor del que ellos están señalando en este momento. Para el año 2020, por ejemplo, tenemos 45,7 millones de desplazados internos en el mundo, de los cuales Colombia tiene casi 9 millones en los últimos 10 años, 4,2% de solicitudes de asilo, un 29,6% de refugiados y hay un aumento del 70,8% a finales del 2018 que llevó precisamente a que los principales países en conflicto y de, ¿cómo se dice?, expulsores fueran en primer lugar la República del Congo, en segundo lugar Sahel, en tercer lugar Yemen, cuarto lugar Siria y en quinto lugar Colombia con los desplazamientos internos. Pero, como sabemos, Colombia ya a partir del informe de ACNUR del 30 de septiembre de este año ocupa el primer lugar en desplazamientos. Nos preguntamos entonces por estas dinámicas que son tan delicadas y que son tan violatorias de los derechos humanos de las personas, primero porque hay unas tendencias globales que ya no son temporales ni a corto plazo. ¿Cuáles son como esos elementos que determinan que se den estas migraciones masivas en todo el mundo y de manera particular en Colombia? ¿Cuáles serían esos factores que determinan que también nosotros tengamos tantos números de desplazados internos? Porque seguramente uno dice, no, acá no pasa nada o uno no lo ve como algo tan grave y de pronto uno piensa, no, que todos esos venezolanos que llegaron y se dice de esa manera, sin saber que también acá hay unas dinámicas internas que son bastante graves. Nosotros hace poco asistimos a una migración masiva por el tapón del Darién, que ha sido un sitio también que históricamente en el país ha sido un lugar donde han quedado atrapadas las personas que están huyendo por la persecución de los actores armados en el país.
Entonces, una segunda pregunta que nos convoca el día de hoy tiene que ver con de qué manera las dinámicas del capitalismo inciden en las migraciones contemporáneas. Entonces, la pregunta va para los foristas. Quien quiera levantar la mano, por favor. Adelante, Nelson. Si quieres poner tu cámara y si no, no pasa nada. Bueno, muchas gracias. Aquí estoy, bueno, organizándome. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora Miriam, Bienvenido. compañeros. Bueno, en este caso, la globalización y las nuevas economías líquidas que se mueven y tanto movimiento económico, sí desborda y sí genera unas presiones en los países que generan pues estos flujos de movimiento de personas. Está bien claro decir que el aspecto, que el factor económico no es el fundamental, el primordial o el único motivador de las migraciones, sí es de los principales, y es que cuando las personas pues pierden esas garantías económicas en sus lugares de residencia, pues tienen que generar esos movimientos. De tal manera que pues se evidencia en mayor medida movimientos de países del sur hacia el norte, buscando mejorar esas condiciones, buscando mejorar las situaciones que tienen en sus países. Entonces, pienso yo que la globalización y la mundialización pues tiene que o está directamente relacionada con esas migraciones, está relacionada directamente con el flujo de personas buscando mejores condiciones. Y los países que están desarrollados, que mueven en últimas la economía mundial, pues también cierran sus fronteras impidiendo que esto ocurra. Y en los pactos, en los convenios se habla de esas movilidades, de que las personas tienen la libertad de moverse, pero pues en últimas en sus políticas lo que hacen es cerrar las fronteras. Entonces se habla pues de esa globalización, de ese movimiento, de reconocimiento mundial, pero en últimas pues no se da de esa manera y los países ponen sus barreras, ponen sus fronteras en el momento de la llegada de las personas. Ay, perdón, Yamile, adelante. Tenía el micrófono cerrado. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, bien, gracias. Bueno, yo estaría como muy de acuerdo en el sentido de que se dan, digamos, estas formas actuales de extractivismo que despojan también las poblaciones y a las personas de tener oportunidades de vida digna. Me parece que la desigualdad, digamos, que sigue creciendo en nuestros territorios, eh, es un ejemplo claro de todo el afán que hay, por decir algo, en la tenencia de la tierra como lugares estratégicos de explotación. Lo hablo aquí por lo que vivo prácticamente en el páramo de Santurbán y todo el desplazamiento interno que ha provocado esto también, pues acrecienta, digamos, estas dinámicas migratorias a nivel interno, los desplazamientos internos, que es una categoría también dentro de las migraciones. Entonces yo pensaría que también es todo ese afán, llamémoslo así, por el capital transnacional que impacta los territorios. Eh, en una región donde las oportunidades no han sido iguales para todos, con un tipo de lógica de desarrollo de estas, pues obviamente acrecienta el flujo de personas que van a querer huir, pero sobre todo desplazarse a buscar otras oportunidades que ya no encuentran en sus territorios, llamémoslo para el caso, digamos, de poblaciones campesinas, de poblaciones rurales, donde su mismo territorio, sustento de la vida diaria se ve cada vez más deteriorado. Entonces, creería yo que esa es una forma en que esas dinámicas del capital impulsan los flujos migratorios. Gracias.
Gracias, Yamile. Sí, evidentemente, pensando un poco en la teoría de B. Harvey y de William Robinson de la acumulación por despojo, encontramos que ha sido un patrón que se ha venido dando em, desde hace ya mucho tiempo varios países de América Latina, ¿sí? Em, pero que se ha incentivado a partir de la década de los 90, que junto a la bonanza marimbera y de la amapola también surge la bonanza, perdón, de la amapola y comienza a generar como otras dinámicas de posicionamientos territoriales, por eso el binomio de despojo-desplazamiento revierte gran importancia para los estudios particulares para los estudios de la migración, ¿no? Porque si hablamos de migración económica, también por motivos económicos, de que no sean como las condiciones, obviamente habría que matizarlo en cada uno de los contextos, porque sabemos que regionalmente Colombia ha sido como el país en el que más hemos tenido estas dinámicas de narcotráfico y que sabemos que actualmente en las zonas PEDET, que fueron las zonas privilegiadas particularmente de Antioquia, Nariño, el Cauca, fueron regiones privilegiadas para poder llevar a cabo los desarrollos de proyectos de sustitución de cultivos que se acordaron con la firma del acuerdo de paz. Han sido zonas que en este momento no se ha podido llevar a cabo los PEDETs tal y como se acordaron, estos planes de gestión para el desarrollo territorial, sino porque llega la presencia de nuevos actores armados y que también, según estudios sobre estudios ay, ahora se me olvidó el nombre de Estados Unidos que hace los estudios sobre sustancias psicoactivas, bueno, y todo esto, pues han mostrado el incremento de la producción también de hectáreas de cocaína en Colombia, de la siembra de la cocaína y de la marihuana, obviamente, ha sido estos territorios que abandonaron las FARC, pues han sido territorios para ser sustituidos con estos cultivos, con la presencia de nuevos actores aliados al narcotráfico y aliados al paramilitarismo, y por lo tanto se han convertido también en unas zonas de control poblacional y han generado también nuevos desplazamientos, tal es el caso de los Embera Catío, que se encuentran acá asentados en el Parque Nacional, que fueron desplazados de sus territorios. Y entonces en estas dinámicas, bien por la explotación de recursos o por los cultivos ilícitos, se dan estos procesos de migración forzada. ¿M? Entonces, al hablar de acumulación por despojo, quiere decir también que las dinámicas del capitalismo, el capitalismo en sus dinámicas se sigue reforzando a partir de estas formas y estas estrategias de acción que se dan por un lado. Por otro lado, una tendencia que se ha dado también a partir de los 90 ha sido la de la militarización de la frontera, gobierno Bush y todo lo que se dio a partir de la caída de las Torres Gemelas, que se da un nuevo reordenamiento de la seguridad y se habla de la seguridad hemisférica nuevamente, que había sido una categoría pues que se había trabajado antes, pues desde la década de los 30 del siglo pasado, pero que acá vuelve a retomar como unos tintes específicos y se generan unos controles migratorios, pero que de acuerdo con algunos estudios también el control de las fronteras tienen una particularidad y es que por la frontera obviamente que son las rutas por donde sale el tráfico de estupefacientes y muchas veces la coincidencia de la militarización tiene que ver con el cuidado de estas personas que se dedican a la exportación de estos cultivos ilícitos y por lo tanto se llevan allí estas dinámicas. Entonces, mm, tenemos que retomar también el contexto de la pandemia que ha llevado a que se generen una serie de dinámicas en las fronteras. Particularmente podemos hablar de que hay un modelo militarista en la frontera, que es el que comenzó a prevalecer más a raíz de todo el imaginario que tenía que ver con el coronavirus, el COVID-19, con la pandemia, como si fuera un mal que viene del extranjero y que por lo tanto había que controlar y por lo tanto frente a las dinámicas que ya se venían dando, por ejemplo, con la frontera colombo-venezolana, por los conflictos de orden político que se dieron entre Hugo Chávez a partir del 2010 y el presidente Uribe, se incentivan mucho más en el escenario de la pandemia
Y no solamente la pandemia colombo-venezolana, podemos decir que en todas las pandemias del mundo se da un modelo militarista de frontera que comienza a desarrollar un control que para algunos autores con los que hemos tenido la oportunidad de compartir algunas conferencias recientes, se habla de la biopolítica en la frontera y esas dinámicas que se dan allí de securitización y que llevan a un control también poblacional y que ha generado también una verdadera crisis humanitaria en el sentido de que se ha llevado a cabo una serie de dinámicas violatorias de los derechos humanos, el derecho a la movilidad, el derecho al refugio, el derecho a la salud, el derecho a un trato equitativo, a un trato de igualdad. Entonces, todas las problemáticas también de salud que se han dado allí, el tema de las caravanas y que se dan en los diferentes escenarios de las fronteras ha sido bastante complejo porque el tema del agua potable genera estas dinámicas y sabemos que en pandemia tenemos que estarnos lavando las manos y el consumo de agua y el agua para suplir como estas necesidades de los migrantes que quedan atrapados en esas caravanas y en las fronteras, pues es bastante complicado. Le doy la palabra a Andrés que está levantando la mano. Andrés. Eh, no, un poco, digamos, para completar lo que la doctora Miriam estaba planteando y bueno, también para abrir un poco el abanico, eh, que también estos movimientos migratorios como que muchas veces son usados como máquinas de guerra, ¿no? O como la expresión que tanto sonó por un tiempo aquí en Colombia, pero lo estamos viendo ahorita en esa situación de tensión que se está dando entre la frontera entre Polonia y Bielorrusia, ¿no? Con toda esa cantidad de inmigrantes que están intentando pasar a la Unión Europea, que ya lo han venido intentando desde finales del año pasado, pero recordemos que hay un tinte claramente político y es por el no reconocimiento que la Unión Europea hizo de las elecciones celebradas el año pasado en Bielorrusia. Entonces están y como que se creó o Bielorrusia ha posibilitado que abrir ese canal de paso de migrantes en condiciones irregulares como una forma de desestabilizar también la Unión Europea, ¿no? Entonces vemos aquí cómo estos a través o sea, cómo utilizamos o se utiliza a las personas con fines políticos, o sea, las personas como que dejan de importar, ¿no? Son como ya habla, como plantean mucha literatura actual, ya las nuevas guerras no van a ser de bombardeos, ¿no? Sino van a ser otro tipo de instrumentos los que se van a utilizar para crear esas tensiones. Y un poco también relacionándolo, ese vínculo que se crea entre economía y migración. Y cómo todos estos tratados internacionales, todos estos tratados de libre comercio, se utilizan también como armas, ¿no? Como armas para amenazar al otro, porque como ya estamos en una sociedad interconectada, en un mundo en el que todo pasa, eso lo hizo Trump cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Cómo amenazó al gobierno mexicano con implementar nuevos aranceles a las importaciones desde México si México no frenaba esa ola migratoria que estaba teniendo y de alguna u otra forma logró su objetivo, ¿no? Porque a México le tocó de alguna u otra forma frenar ese número de migrantes que pasaban en miedo a las represalias económicas que ya Estados Unidos había anunciado que iba a tomar, ¿no? Y es que el capitalismo lo que ha logrado es, y lo plantea William Robinson, no son ideas mías, de cómo se ha destruido la economía interna, cómo todos sus sistemas de producción internos se han destruido en favor de esos tratados internacionales de libre comercio, pero que al final lo que terminan es simplemente otorgándole ese poder de producción a unos pocos que mediante ese poder que tienen, pues pueden manipular todo el escenario económico, ¿no? Entonces, somos países de alguna u otra forma que dependemos de lo que el otro quiera, actuamos en función de cómo molestar menos al más poderoso
y ha sido así, ¿no? Y de esa acumulación también de capital, esa producción de pobreza, ¿no? Leía hoy, no me acuerdo en qué artículo, de que después de la crisis económica de 2008 en los Estados Unidos, eh, ese 1% de la población mundial que tiene el 50% de la riqueza del mundo ha visto duplicada su riqueza, mientras que el resto, ese 99% ha visto disminuida en un 50%, no digamos su riqueza, su pobreza. Entonces, digamos que de alguna u otra forma vemos cómo todo esto se conecta y obviamente como que produce esta cantidad de desplazados y estos flujos migratorios que de alguna u otra forma muchos países sí lo están utilizando como medio también para desestabilizar otros, pero también ahí se corre un peligro muy grande y es instaurar discursos de odio, de xenofobia en contra de ese derecho legítimo que tenemos a migrar. O sea, claro, o sea, hablamos desde un ideal de que no, de que somos ciudadanos del mundo, pero no, en la realidad resulta que no somos ciudadanos del mundo en lo fáctico, ¿no? Porque si fuéramos ciudadanos del mundo, pues yo podría pasar de aquí a allá sin ningún problema, ¿no? Pero no, o sea, sirve esa expresión para algunos contextos, pero a otros contextos las restricciones son cada vez mayores. Vale, muchas gracias Jesús. Por aquí Brian en el chat nos está preguntando por una pregunta que tenemos reservada precisamente para la última, que tiene que ver con, dice Brian, en todos estos fenómenos migratorios que se dan a nivel internacional, en el caso de Venezuela a Colombia, hay ciertos elementos que configuran a la persona que son propios de su cultura, como las creencias religiosas, la formación integral, las políticas, etcétera. Y con lo anterior, ¿de qué manera se continúa una formación integral y un acompañamiento educativo sin violar o imponer nuestra cultura, creencias sobre ellos? Otra pregunta que él hace, desde el ámbito educativo, ¿qué elementos y estrategias de acompañamiento se brindan a las personas que trabajan con población migrante, estudiantes migrantes? Bueno, acá Yamile ya le contestó algo como que son relaciones de poder que terminan provocando desplazamiento. Bueno, ahorita vamos con esa pregunta, Brian. Quiero compartir antes otro video, antes de que pasemos a la siguiente pregunta. Entonces, si me lo permiten, por favor, ya voy a compartirlo. Me indican, por favor, si tienen sonido. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados en 2021, más de 5.4 millones de venezolanos emigraron debido a la crisis económica y social que atraviesa el país gobernado por Nicolás Maduro. ¿Cuántos kilómetros estás dispuesto a caminar para escapar del hambre? Ellos huyen de la crisis humanitaria y económica que ha deteriorado la seguridad ciudadana y los estándares de vida en Venezuela. Para comprar una medicina ya no puedo, ya no se puede comprar medicina, estoy sin gas, sin agua. Les llaman los caminantes del desierto. Se les ve a cada momento, a cada hora en la carretera, de noche y día. La imagen ya es habitual. A inicios de febrero del 2021, las fronteras de Perú con Ecuador y Bolivia con Chile acapararon las principales noticias. Hay mucha preocupación por parte de las autoridades, ya que el flujo migratorio no se detiene. Cada día, entre 4.000 y 5.000 venezolanos salen de su país, la mayoría a pie, con un destino incierto. ¿Cuánto rato lleva caminando? ¿Vale la pena todo esto? ¿Usted cree? Su movilización está cambiando el rostro de América Latina y el Caribe para siempre. A pesar de que la pandemia no ha pasado, nos tocó regresar, pues estoy en estado de embarazo y no pienso permitir que mi hijo pase trabajo, pase hambre en mi país. Vengo arriesgando la vida, pero ¿qué más? Me toca porque tengo 2 nietos a cargo mío. Allá en Venezuela es verdad la cuarentena, pero ¿qué hacemos cuarentena sin comida? A nosotros los venezolanos no nos está matando el coronavirus, sino
el hambre. Si a mí, Antonio Guterres, Bachelet y ANUR me dieran 200 millones al gobierno venezolano, yo alquilo en situación de leasing, que llaman, aviones a nivel internacional y me los traigo a toditos, venezolanos y venezolanas que viven en Perú. Entre los principales países de acogida se encuentran Colombia, Perú y Ecuador. Sin embargo, Chile y Bolivia también han reportado un incremento en el ingreso de extranjeros. Solo en Perú hay 1.2 millones de migrantes y refugiados venezolanos, según un reporte del Banco Mundial de julio del 2020. La crítica situación provocada por esta oleada ha llevado a 11 países de la región a aumentar los requisitos de ingreso a los migrantes y refugiados venezolanos, lo que no detiene el flujo, pero sí su regularización. A finales de enero, el Perú desplegó su ejército para vigilar hasta 30 pasos ilegales en la frontera con Ecuador, ubicada en la región de Tumbes, en el noroeste del país. Era una operación efectuada conjuntamente con Ecuador y cuyo objetivo fue bloquear el ingreso de migrantes ilegales en medio de la emergencia sanitaria, según un comunicado de las Fuerzas Armadas peruanas. Las imágenes del despliegue militar, en el que participaron cerca de 1.200 efectivos y más de 50 vehículos militares, se volvieron virales. Para bloquear el paso de migrantes venezolanos hacia la nación inca. Diversas ONGs han criticado la medida, asegurando que el ejército no está capacitado para efectuar labores de control migratorio y que la medida atenta contra los derechos humanos de los migrantes. La militarización de la frontera fue anunciada el pasado 26 de enero, tras la noticia de la detención en Tumbes de cerca de 500 migrantes, en su mayoría venezolanos. Además, existe el riesgo de que muchos de los migrantes traigan consigo la COVID-19, lo que podría causar que el ya elevado número peruano de muertes y de contagios aumente aún más. Lo mismo está pasando en la frontera entre Bolivia y Chile. Irregulares. El trabajo del ejército, carabineros y la PDI es incesante, pero esta compleja frontera registra no decenas, sino que cientos de pasos informales hacia Chile. La vigilancia de cada uno de ellos es prácticamente imposible. La población regular de Colchane, en Tarapacá, es de 1.600 personas. El primer día de febrero, la comuna tenía al doble transitando en las calles. Ese día, cerca de 1.600 inmigrantes ingresaron clandestinamente por el costado del paso fronterizo con Bolivia, que hoy está cerrado. 2 de ellos, de nacionalidades venezolana y colombiana, fallecieron este martes por causas que aún se investigan. Ahora el alcalde de esa localidad, Javier García, denuncia que lo que está ocurriendo allí es la peor crisis humanitaria que han vivido. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos. Lamentablemente, a ningún iquiqueño le gustaría, o santiaguino le gustaría que ingresaran a sus casas. A nadie. A nadie. Eso es lo que está ocurriendo en casi la mayoría de las casas. La cantidad de inmigrantes supera la cantidad de la comuna completa. No hay nada acá, no hay nada. Tenía colchones, tenía acá fresadas, no hay nada. Pelados a mi casa. Otra grande casa, lo mismo. Cocina yo tenía, ¿con qué voy a beber agua? En el Perú, el incremento de la delincuencia e inseguridad en las calles, en el que muchas veces se ven involucrados delincuentes extranjeros, ha generado una creciente percepción negativa hacia la población venezolana, lo que incluso ha llevado a Nicolás Maduro a pronunciarse. Lamentablemente la xenofobia, la persecución, como está sucediendo ahorita en Perú. En Perú han hecho decretos contra la migración venezolana, cuando nosotros a los migrantes peruanos aquí los tratamos, bueno, por toda la ley, con amor, con cariño bolivariano, porque Bolívar fue el libertador del Perú. Según el Banco Mundial, la migración puede afectar los esfuerzos de la contención de la pandemia y contribuir al aumento de los niveles de pobreza en la región. Actualmente, sus niveles de pobreza se han agravado. La crisis mundial ha hecho que miles de ellos pierdan sus empleos, pues la mayoría trabajaba en rubros que han sido los más afectados por el aislamiento.
como hoteles, restaurantes, comercios, transporte y construcción, lo que los ha llevado a una permanente movilización en busca de trabajo y un futuro mejor para sus hijos. Bueno, acá vemos algunas de los posicionamientos que se dan a través de los medios de comunicación, de las dinámicas que se dan en unos países de manera diferenciada con relación a otros, pero compartimos varias de esas problemáticas que tienen que ver con la falta de los mínimos vitales por parte de los estados para cubrir las necesidades de los migrantes. Y vemos que uno de los principales supuestos que nosotros vamos a desarrollar en este trabajo de investigación tiene que ver con que las dinámicas económicas de acumulación capitalista han generado más desigualdades en la última década y que se han profundizado en el contexto de la pandemia por COVID-19 en cuanto al acceso a los servicios básicos de salud, de alimentación, de vivienda, de educación y demás condiciones de vida digna. Y que una de las principales consecuencias de la acumulación capitalista global es la movilidad forzada indefinida, porque ahora cada vez tenemos menos ricos, más ricos, que ha sido como el patrón que se ha dado de la riqueza en todo el mundo, que en manos de unos pocos se está concentrando todo el capital, pero que ese capital está acumulado y no se está moviendo para generar mejores condiciones de vida. Entonces, esta es como una de las dinámicas que nosotros también queremos pensar y queremos validar a partir del trabajo que estamos desarrollando. Bueno, en ese orden de ideas, la siguiente pregunta que queremos nosotros discutir un poco tiene que ver con cuáles son las tendencias de política pública en América Latina en cuanto a la migración o a las migraciones. Acá me gustaría que pensáramos un poco desde las dinámicas del derecho también internacional humanitario, que tendría que ser como un posicionamiento estratégico, un posicionamiento dignificante frente a la realidad de los migrantes en todo el mundo, migrantes afganos, migrantes sirios, migrantes marroquíes, migrantes venezolanos, migrantes colombianos, porque es una dinámica que se da en el ámbito mundial y que sí requiere también de una respuesta al derecho internacional humanitario. Nelson nos va a contar un poco en perspectiva de lo que él ha investigado respecto a lo que ha sido la política pública en América Latina frente a este tema. Adelante, Nelson. Bueno, muchas gracias, sí. Pues en primer lugar, quisiera plantear que esta situación política pues es bastante compleja y tiene muchos cambios y es diversa si lo queremos plantear en el mundo. Y comenzando con lo que decía la doctora Miriam ahorita, si planteamos alrededor del mundo, tendríamos que mirar un poco sobre el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, que están o lo firman los países miembros de las Naciones Unidas, dentro de esos los países latinoamericanos, donde se quiere mirar de manera positiva la migración. O sea, que la migración no es una problemática de los países, no es una problemática de los países industrializados, sino que mucha de esa fuerza de trabajo, un gran porcentaje de esa fuerza de trabajo se suple con las personas que son migrantes. Digamos, para Estados Unidos, se habla que aproximadamente el 20% de esa fuerza de trabajo la representan los migrantes, entre ellos los latinoamericanos, que el 80% más o menos son centroamericanos y el resto suramericanos. Entonces, desde las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, las NUR, se quiere y se presenta la migración como un aspecto positivo y que llega a impulsar las economías de los diferentes países. Esta es como la visión que se hace o que se tiene desde la parte legal, y donde se diría en estos pactos que las personas tienen libre movimiento por los países.
Pero ¿qué pasa? Y en América Latina especialmente. Estas migraciones no se dan de esta forma, se presentan muchos tipos de discriminación, como lo veían en el video y lo mencionábamos hace un ratico, eh, y se presentan tensiones entre los países, entonces tensiones que están entre Venezuela y Colombia específicamente o especialmente por la cantidad de fronteras, pero también se presenta entre Ecuador y Perú, y también entre Chile y Perú, entonces hay diferentes tensiones y no quiere decir que sea un problema netamente en este momento del desplazamiento de la migración venezolana, sino que pues ha sido una constante en la vida latinoamericana. Colombia, como lo han mencionado, también ha sido un expulsor, entonces también se encuentran colombianos en los diferentes países de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que pasa en este momento con esa situación política? Es que estando de acuerdo con el pacto para las migraciones y para esa migración ordenada que va a posibilitar mejoras en la economía, en los países se presentan otro tipo de políticas securitistas y que cierran. Entonces, dicen, por problemas de delincuencia, entonces ya no permitimos que lleguen los migrantes. Situaciones de violencia que posiblemente ya hayan estado y que sean históricas en los países. Entonces, para una ciudad como Bogotá podemos atribuirle en este momento todas las situaciones de violencia a las personas extranjeras, sabiendo que pues Bogotá ha tenido siempre una historia de inseguridad. Entonces, ese tipo de discursos que llegan desde el gobierno, que llegan desde los medios y que las personas también los multiplicamos en el común, generan estos espacios de xenofobia y en países como Perú han sido un poco más drásticos en esto y toman unas medidas más fuertes frente a las personas migrantes. Entonces, estas medidas securitistas, populistas en ocasiones para decir que los gobiernos están bien, que pero el problema son las migraciones, es algo que nos sirve de ejemplo para entender un poco esta situación o la postura que toman los países en este aspecto. Los presidentes también toman postura aquí, toman su imagen y pueden subir o bajar su imagen dependiendo a cómo manejen la situación. En Colombia específicamente se ha manejado el permiso especial de permanencia y últimamente se menciona o se está tramitando el estatuto temporal de protección, que pues sí es un ámbito, es un hito en Latinoamérica y en las migraciones como se están presentando ahorita, que Colombia diera ese paso adelante para ofrecerle algunas mejores condiciones a las personas migrantes, situación que puede darles o afectarles notoriamente en la obtención de trabajo, en las posibilidades de estudio, en las posibilidades de acceso a la salud. Entonces es un paso que se adelante y donde se piensa que se va a dar mayor movimiento de personas, donde se va a oficializar un poco más el número o reconocer un poco más la situación estadística de lo que está pasando con los migrantes en Colombia, por lo menos. Y yo esperaría que estos pasos los siguieran dando en Latinoamérica para respetar los pactos que se han hecho, como los acuerdos de Lima y ahorita el pacto para las migraciones ordenadas. Gracias. Muchas gracias, Nelson, muy amable por tu exposición. Yamile, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en ese orden de ideas yo quisiera como agregar dos cosas. Si uno revisara las políticas o la tendencia en políticas migratorias en la región, uno podría encontrar como ciertas inclinaciones en términos de política. Por un lado estarían políticas de protección que generalmente emergen en la contingencia. Y me refiero, por ejemplo, a la experiencia que ha vivido Colombia, pero también ha sido vivida en Centroamérica, y que es la necesidad de responder mediante unos recursos a la protección de la vida del migrante. Esto tiene que ver con algunos elementos asociados a su alimentación y a su resguardo, llamémoslo, o a su ubicación temporal en términos de un techo, de una vivienda, ¿no? Entonces uno encuentra como una tendencia de políticas de protección que se van dando en la medida en que estos flujos migratorios pues aparecen o se hacen críticos
o se acentúan en la región. Pero por otro lado, también quisiera agregar que se encuentra una tendencia frente a políticas ya como de un corte más de adaptación, y especialmente para la población que empieza a regularizarse, es decir, aquella población que intenta permanecer en el territorio, ya no de manera transitoria, sino pronto como un proyecto de vida, como una oportunidad para recomponer, llamemos así, su proyecto de vida. Y entonces uno encuentra ciertas políticas que tienen más una tendencia a que el migrante se adapte a una nueva cultura, se adapte a unas nuevas prácticas, se adapte como a unas nuevas costumbres y que asuma de alguna manera la cultura del territorio que lo recibe. Digamos que grosso modo quisiera como plantear esas dos tendencias que se pueden leer en las múltiples documentos de política que pues han venido garantizando la vida, llamémoslo así, al migrante, pero entonces hay como dos momentos de la política. Y esto entonces nos hace pensar también como en una necesidad de reconocer la movilidad humana, ¿no? Que pues no se trata tampoco de forzar a ese otro a que asuma, sino tal vez ver que la migración también trae una oportunidad para los territorios, que la migración puede ser una riqueza incluso para el desarrollo y que en ese sentido, digamos, uno pudiera decir son políticas con una fuerte, en un primer momento, una fuerte inclinación hacia la protección de la vida, pero en un segundo momento como a la garantía de los derechos, salud, educación, trabajo, entre otros. Es como lo que quisiera agregar. Muchas gracias. Gracias a ti, Yamile. Vamos a entrar ya entonces a la recta final con la última pregunta. Es una pregunta pues que tiene que ver con lo que acá nos estaba preguntando en el chat Brian, que tiene que ver con la educación, de qué manera podemos hablar de una formación integral, el respeto por la cultura de los otros, de los migrantes, qué elementos y estrategias de acompañamiento se pueden brindar también a las personas que trabajan con migrantes, por ejemplo, para los profes que trabajan con estudiantes migrantes. Acá también tendríamos el caso con los indígenas que ha sido también, creo que en el Colegio Pernía, en Suacha, hay una gran cantidad de estudiantes indígenas que pues que no hablan el español y nosotros no hablamos la lengua de ellos y entonces ahí hay ciertas limitaciones que nos han compartido nuestros estudiantes de la maestría en docencia, que nos colocan un reto, obviamente. La pregunta última, entonces, se relaciona con estas temáticas que pregunta Brian y nosotros la habíamos formulado, ¿de qué manera el sistema educativo colombiano asume las dinámicas migratorias y cuáles serían los retos de las instituciones educativas? Entonces, para que nos compartan un poco Yamile, Nelson, Jesús, que son los directamente implicados con los estudiantes migrantes venezolanos. ¿Quién levantó primero la mano? ¿Yamile? ¿Yamile? Adelante. Sí, Luego Andrés y muchísimas luego gracias. Nelson. Ajá, sí. Sí, me escuchan bien. Bueno, claro, en el contexto, digamos, educativo, uno empezaría como a plantear la necesidad que dentro del sistema educativo colombiano se asumiera, digamos, los valores de la cultura, y eso incluye la cultura propia, pero también la cultura del extranjero, como un elemento que aporta a la integración escolar. Y entonces uno se plantearía, bueno, ¿a qué tipo de integración? Solamente es incorporar a ese extranjero bajo una lógica de adaptación, sino más bien incorporarlo buscando qué elementos de la cultura también me ayudan, por ejemplo, a integrar los contenidos escolares. Cómo los elementos de una y otra cultura, por muy parecido que seamos, si nos pusiéramos en el caso, digamos, de la migración venezolana, pero pienso ahorita, por ejemplo, en ese estudiante indígena de nuestros pueblos que puede aportarnos desde sus cosmovisiones a otras formas de leer el mundo e interpretar el mundo, especialmente desde el contenido escolar. Y me parece que es un problema de reconocimiento, de esa diversidad que somos, de esa riqueza que tiene, la riqueza cultural que cada uno aporta. Y entonces, fíjense que serían oportunidades para la integración, no solamente de las comunidades escolares,
en términos de la diversidad que representan, sino también de la integración, por ejemplo, a nivel curricular y de contenido escolar. Por un lado, me atrevo como a pensar en esa integración, esa oportunidad que nos da una educación con un enfoque intercultural, que sería también para el sistema educativo colombiano también la necesidad de revisar esa perspectiva, precisamente para que nuestra sociedad y estos imaginarios que hay frente al otro, como diferente, como extranjero, pues puedan ser superados y nos acerquen más a una sociedad mucho más, digamos, tendiente a respetar a ese otro, a reconocerlo y a respetarnos en la diferencia. Y un elemento también que me parece muy importante de que el sistema educativo debe asumir esas dinámicas migratorias tiene que ver con la formación del maestro. Y no solamente con el maestro que está en ejercicio en este momento, digamos, haciendo frente dentro del marco de unas políticas a lo que implica recepcionar en el contexto de la escuela al estudiante extranjero o estudiante migrante, sino también pensar desde las facultades de educación esta nueva generación de maestros, porque serán ellos los que estarán llamados al relevo generacional y serán ellos tal vez los encargados, pero también los que tienen la mayor responsabilidad de empezar a incorporar dentro de las prácticas escolares un tipo, una mirada educativa mucho más basada en el valor de la diferencia y en el respeto por esa diferencia. Entonces me parecería a mí que el sistema estaría llamado a replantear esos aspectos, la integración en términos de oportunidad. Integración comunitaria, pero integración también curricular, pero integración también en términos de la formación del maestro. Se me ocurre por ahora esos tres elementos que me parecen importantes de visibilizar. Muchas gracias, Yamile, sí, de acuerdo. Estaba pensando que necesariamente tendríamos que pensar, incluir en la formación de nuestros licenciados, de nuestros docentes, el lenguaje por señas, que creo que es muy incipiente y es como una electiva, pero debería ser obligatorio, pensando en términos de la inclusión y también las lenguas indígenas, ¿no? Por acá está Tito, que es un estudioso de la educación propia, ¿cierto? Entonces, creo que nosotros, pues sí, el inglés y el francés es muy importante, pero también creo que preservar las lenguas de los territorios y la cultura ancestral es una de las apuestas que tenemos que hacer en la formación de nuestros futuros docentes y de nosotros mismos, ¿no? Porque pues igual somos viajeros del mundo, estamos interactuando y creo que eso nos abriría una serie de oportunidades. Le doy la palabra a Andrés. Adelante, Andrés. Bueno, buenas tardes. Bueno, para complementar un poco lo que decía la doctora Yamile, pues de un panorama bastante amplio, yo simplemente quiero llamar la atención en cuanto a que todos estos hechos, que un poco o estos retos que plantea la doctora Yamile, pues tienen como que un denominador común y es recursos, ¿sí? Eh, por lo menos específicamente para el caso de la ciudad de Cúcuta, hay un déficit de maestros de alrededor de 700 maestros, ¿sí? Eh, el, conversando un poco con funcionarios de la Secretaría de Educación, ellos me decían que las directrices desde el Ministerio de Educación Nacional, o sea, desde Bogotá, es que hay que disminuir la planta docente, ¿sí? Eh, para el caso de Cúcuta ya hay un déficit, o sea, necesitamos maestros. Y pues obviamente ese déficit de maestros que presenta Cúcuta, y yo creería que pues de pronto no en gran medida, pero sí un poco también norte de Santander, tiene relación con los migrantes, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta algo, que el 97% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar que ingresan al país, el 97% se inscribe en el sistema educativo público, solo el 3% en el sistema educativo privado, lo que quiere decir que ahí pues ya nosotros ya podemos ver que hay un elemento económico que hace o que caracteriza a esa población migrante que está llegando. Lo segundo, entonces, y yo preguntaba, bueno, pero ¿por qué no se han dado más maestros? Entonces ellos me decían, hemos pedido maestros al Ministerio de Educación y la razón que ellos dan es que
Listo. Si nosotros le damos esos, por lo menos vayamos por la mitad, 350 docentes adicionales que le demos. Cuando la migración termine, ¿qué van a hacer con esos 350 docentes que tienen de más? ¿No? Pero eso es una respuesta realmente alejada de la realidad, ¿sí? Que evade realmente cuál es la responsabilidad que tiene, en este caso, el Ministerio de Educación Nacional con los migrantes, porque la Constitución es clara al decir que sin importar ninguna condición migratoria ni nada de eso, todos los estudiantes tienen derecho a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación sin importar nada. O sea, el sistema educativo está obligado a recibir estos niños. Lo que sucede, hay muchísimos niños también, una gran cantidad que se está desescolarizada, pero en este caso en Cúcuta es por esa sencilla razón, porque no hay docentes para atender a estos niños. ¿Cómo se ha suplido esa necesidad, digamos, en frontera? A través de las ONG. Digamos que las ONG en Cúcuta hacen mucha presencia y estas ONG reciben muchas ayudas de la Unión Europea, de USAID, de las Naciones Unidas, eh, pero digamos que lo que ellos hacen un poco son como crear de alguna otra forma modelos flexibles, ¿sí? Para para lograr de algún modo que esos niños no se, como que por decirlo así, como que no pierdan el tiempo, pero de alguna u otra forma, esa formación que reciben a través de ONGs en ningún modo se equipara a la formación que recibirían en la escuela, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una problemática muy grande y es que el sistema educativo no está en la capacidad, por falta de presupuesto, de recibir esos niños, ¿sí? ¿Y qué hacemos entonces con estos niños que están desescolarizados? Sí, los atienden algunas ONGs, pero ya eso plantea un elemento de exclusión y en otra parte como de, de ubicar en otro lado. O sea, estos niños no pueden estar con los niños colombianos, entonces los tenemos a todos en un lado, pues tratamos de alguna otra forma de brindarles ciertos aprendizajes, ciertos contenidos, ciertas facilidades para que puedan como tener un proceso educativo, pero nunca va a ser en las mismas condiciones. Entonces, digamos que eso es un reto grandísimo, ¿sí? Entonces, yo creo que el gobierno nacional, si bien ha planteado ese estatuto temporal de permanencia, pues que de alguna u otra forma, pues sí se ha reconocido, pues que ha sido como un esfuerzo, o más que un esfuerzo, que ha sido como una iniciativa interesante. Lo que estaba leyendo hace poco es que esa iniciativa nace desfinanciada prácticamente. Y es que para llevar a cabo eso se necesitan recursos, ¿sí? Y, y bueno, de nada, bueno, es que nosotros somos muy buenos en Colombia en cuanto a legislación, en cuanto al papel, y, ¿no? Y ahora tenemos el estatuto temporal, decimos a todo lo que ellos tienen derecho, pero ¿dónde están los recursos para financiar? Entonces eso es, digamos que adicional a lo que la doctora Yamile planteaba, que quería yo poner. Vale, muchas gracias, Jesús. En esa misma línea de los supuestos que nosotros queremos desarrollar, está entonces que las principales afectaciones sobre la población venezolana asentada en Colombia se relacionan con accesos a condiciones de vida digna, que la población escolar venezolana requiere el desarrollo de metodologías que posibiliten el desarrollo de competencias socioemocionales, bienestar psicosocial, programa de alimentación segura, enfoques diferenciales y participativos que incluyan el enfoque de la interculturalidad y que se requieren generar lineamientos de política pública, social y educativa focalizada en temas migratorios de las fronteras, ¿no? Considerando que cada frontera pues es muy específica y que a partir de eso se tendrán que llevar a cabo como las incidencias que se buscan desarrollar y el enfoque participativo que tiene que ser insolayable. Voy a compartirles para terminar un último video y con esto cerraríamos nuestra sesión del día de hoy. Les pido por favor que llenen la evaluación que está allí en la plataforma, perdón, en el chat. Tenemos la evaluación y tenemos también ahí mismo se registraría entonces la asistencia a este evento que es el Foro sobre Fronteras
Permítanme que quiero compartir con ustedes acá este otro documental y con esto cerraríamos. ¿Están escuchando? ¿Tiene sonido? Sí, señora. Gracias. En primer lugar, yo creo que iniciaría esto sobre la importancia de este espacio con una frase que siempre me ha marcado mi propio proceso de memoria. Es de William Faulkner, él la escribe en inglés y es así. The past is not dead, it is not even past. Que significaría el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. O sea, ni siquiera ha pasado del todo. Es un juego de palabras. Y quiero decir, o sea, esto marca un poco de que ese pasado que marcó a nuestros padres, que se obligaron a salir al exilio como un último recurso para salvar la vida, que es una decisión dramática, que conlleva unas consecuencias en el país de acogida y que nos afecta a nosotros y nosotras, hijos de exiliados, ese pasado nos sigue marcando a nosotras. Bueno, yo creo que estos espacios de encuentro son importantes porque somos una gran parte de la población colombiana que está invisibilizada y que no tenemos la manera de compartir momentos, diálogos, experiencias que hemos vivido solos realmente, y cuando llegamos acá nos damos cuenta que hemos pasado por las mismas reflexiones, por los mismos sufrimientos, por los mismos silencios. Para mí y para muchos otros el exilio ha sido una trayectoria de vida. Yo soy nacida en Londres y heredé el exilio. El exilio para mí ha sido un constante sentido de extrañez, de soledad, de sentirme un bicho raro donde vaya. Bueno, ya de cómo construimos memoria dentro de las familias, una cosa que sí atravesó varias historias fue como el silencio y los vacíos, que muchas veces no existe esta memoria histórica o se oculta, pero de otras formas, a través de los relatos y la tradición oral, los cuentos, quizás cuando éramos niños y nos contaban cosas, o las madres como referentes de resistencia y resiliencia, es decir, las madres como las que inician o las que sentimos que inician ese proceso de memoria y que son como la base de lo que nos impulsa. Eso es lo que hemos visto en un sentido en común. Pero ahora lo entiendo, es como mi mamá me estaba protegiendo porque no podíamos estar en un solo lugar, porque en ese lugar que llegábamos siempre había un conflicto y siempre había que huir de ese conflicto. Pero el motivo en el que salimos, o sea, del que salimos de Colombia y fuimos exiliadas, es porque ya habían muchas amenazas contra mí. Me intentaron reclutar 2 veces, ya teníamos muchas amenazas y ya como la protección de mi mamá no era suficiente. Soy víctima directa en el sentido de que he sido yo la que durante todos estos años he venido, he estado exiliada y he vuelto y yo soy refugiada en realidad. Entonces como que todo eso lo englobo en el concepto de exilio en realidad, porque es como uno lo vive. La condición de exilio es una cosa que nos une, y
y el anhelo de poder regresar un día a su país sin que lo maten a uno. En realidad es eso. Lo que quisimos dibujar fue, bueno, la misma persona, sola, en una situación gris, triste, estresante, desanimada, llorando, aunque parecen son lágrimas. Y bueno, por un camino que cambia de un lugar a otro, sola, y bueno, trata de buscar esta situación que es un poco más empoderada, un poco más fuerte, ante todos los obstáculos que tuvo que pasar. Cuando tú eres primera generación, generalmente hay un proyecto de vida truncado, ¿no? Son personas ya adultas, o sea, cuando mis padres salen al exilio, mi papá tenía 36 años, ya, o sea, es algo que queda afuera, truncado, y tú llegas a Suecia, a un país como Suecia, con una lengua totalmente diferente, a aprender. Él era profesor de matemáticas y mi mamá también era economista. Llegan y todo eso se borra. Yo llego en realidad con un cuaderno por comenzar, con una vida por comenzar. Mis hermanas, yo quizás había escrito una página, mis hermanas no habían escrito nada, ni habían abierto el cuaderno. Ellos ya llegan con un cuaderno hecho y no saben qué más van a, o sea, y la sociedad los recibe de una forma totalmente diferente. Ahora estamos en la zona fronteriza con Francia. Este es el último pueblo antes de cruzar a Francia, y Miquel me corregirá, que es quien sabe más, pero diría que este es el punto fronterizo por donde más gente pasó para cruzar hacia Francia en los últimos días de enero, principios de febrero del año 39, y justo esta carretera donde estamos era el principal lugar de paso y donde está ubicado el Museo del Exilio. Entonces, haber ido a ese Museo del Exilio catalán, que me parece una cosa muy bonita de que hayan tomado esa decisión de hacerle un museo a su exilio. ¿Cómo sería eso en Colombia? ¿Cómo haríamos un museo del exilio colombiano? Eso de ver las fotografías, las historias, de repasar los hechos que llevaron a estas personas a salir del país. En primer lugar, me llevó a pensar en que esas situaciones se siguen repitiendo, lastimosamente. Me llevó a pensar en el término frontera y cruzar fronteras. Eso es lo que hemos hecho muchos, y aquí estos muchachos también. Yo veía y caminaba por esa curva de ahí, de allá arriba de la frontera, cuando todas las personas exiliadas de la República Española, y yo decía, cuánta historia, cuánta vida, cuántos recuerdos y cuánta memoria hay en estos caminos, ¿no? Y eso mismo me pasaba con el momento histórico de las fronteras, de decir, bueno, cuántas muertes, cuántas vidas, cuántos sueños, cuántos anhelos, cuántos duelos hay en las fronteras, ¿no? Tanto las fronteras que compartimos con los países vecinos, o las fronteras entre nuestras mismas ciudades, o ya la frontera del aeropuerto. Entonces me gustaba en el sentido de, bueno, no estoy sola, o no me pasa solo a mí. Agradecer esa manera de ayudarnos a visibilizar, ¿no? Porque creo que eso es lo que pasa. Aquí en el exilio nos invisibilizamos mucho
y agradezco eso, agradezco la oportunidad, pero sobre todo que desde allá y desde acá y para las otras ciudades y los otros países del mundo formemos redes y trabajemos conjuntamente. Eso es una necesidad y son situaciones reales, palpantes, y que no quiero que otras personas lo vivan, no quiero que mi sobrina lo viva. Entonces quiero y creo en la necesidad de que nos unamos, de que creamos en una misma paz, en una misma transformación, en un mismo cambio. Como muchos refugiados cuando salen del país, la maleta es una figura muy importante porque generalmente tienen que meter toda una vida en una maleta. Yo naciendo en el exilio, nací con esa maleta ya hecha y yo durante mi vida he ido abriendo esa maleta y descubriendo qué es lo que hay ahí. Y es un proceso que duele, pero que también ilumina. Y entonces es un llamado a los otros refugiados colombianos, jóvenes, que también emprendan ese camino de conocer qué es lo que hay en esa maleta, si la empacaron ellos mismos o si ya estaba empacada. Yo creo que nosotros podemos aportar mucho para la reflexión. De cierta forma somos un espejo para Colombia. Un espejo que está como olvidado detrás de la puerta. Entonces hay que abrir la puerta y mirarse a través de ese espejo que van a poder ver muchas cosas de la realidad del país. Bueno, con esto en video sobre el exilio de colombianos, ya este año salió la película actualizada de los últimos años, sino que no la pude recuperar, pero la había visto por un WhatsApp que habían enviado, donde es igual, como una metodología muy interesante de recuperación de la memoria, también es un problema que hay que visibilizar, ¿no? Con esto daríamos por terminado nuestro foro. Los invitamos a que continúen en el Congreso. A continuación hay un receso. Bueno, ahorita todavía están creo que en un taller, están terminando los talleres y las mesas. Y hay un receso a las 4:30 y luego una conferencia a las 4:45, que es la escritura en la universidad entre lo académico, lo político y lo pedagógico, del doctor Gregorio Hernández. Y el cierre de la tercera jornada, que sería a las 18:15. Por lo pronto voy a compartirles nuevamente acá en el chat el enlace de la programación para que puedan tener un acceso a la programación completa y puedan seguir acompañándonos en este congreso. Les agradecemos muchísimo la participación de todas y todos. Les enviamos un gran abrazo y les deseamos una excelente tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, hasta buena luego. tarde.